consejeros, también debo tener la sabiduría para entender a quién le pido consejo. Tengo un proyecto, ¿a quién le puedo pedir consejo? Alguien que pueda edificar mi vida, alguien que ya haya recorrido un poco más del camino que yo he recorrido, pero muy importante, esto es fundamental, alguien que sea creyente. ¿Por qué? Porque si no conoce la palabra, ¿qué consejo me puede dar a mí alguien del mundo? Puede tener mucha sabiduría en todo, pero los principios que manejan o las cosas como se mueve el mundo son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces tenemos consejeros en la vida cristiana y Dios va a poner personas sabias a nuestro alrededor que nos aconsejen muchas veces sin que nosotros se lo pidamos, y el Señor va a venir a través de esas personas y nos va a mostrar esas áreas de nuestra vida que necesitamos prestarle atención. Ahora, a veces nos ponemos muy duros en nuestro corazón y decimos, no, yo no quiero hablar con el pastor o con la persona que está en consejería. Y debemos entender algo, que también dentro del pueblo cristiano, hoy en día en muchos lugares cualquiera puede aconsejar o venga usted a consejo, y desde el pueblo, desde la misma iglesia, estamos cometiendo varios errores, porque hay gente que no es conocedora de la palabra de Dios y siéntese aquí a dar un consejo. No tengo ni idea de la palabra de Dios, no tengo ni idea de quién es Dios, no tengo ni la más remota idea de lo que son los propósitos de Dios, ni siquiera para mi vida, ni siquiera como iglesia, y me voy a sentar a darle consejo a otro. ¿Qué le estaría dando? Recomendaciones. No son consejos, son recomendaciones. Y ahí empezamos, la balanza se empieza a inclinar hacia un lado. Eso no sirve para nada. Entonces uno como consejero escucha muchas veces, la gente abre el corazón. Y hay momentos donde al abrir el corazón, las personas van a hablar de temas a veces demasiado fuertes o demasiado graves. Y si yo no estoy centrado en lo que Dios habla a través de la palabra y en lo que el Señor quiere indicar, ¿qué querrá darle el Señor a cada uno? El Señor, a través de la palabra, habla del perdón, de la sanidad en los corazones, de la unidad, habla del propósito de caminar en la voluntad de Dios, en la obediencia. Ese es el consejo. Pero si yo no estoy guiado por el Espíritu Santo, cuando alguien me pide un consejo y me dice, no, es que está pasando esto, entonces yo me inclino a mi opinión. ¿Qué haría yo en el caso? Y empiezo a meterme en problemas que no me corresponden. Ay, le hizo eso a esa mujer, le hizo eso a ese hombre. No, terrible, esto hay que, mejor dicho, yo estuviera en su lugar, ¿sabe qué haría? Yo haría esto y haría lo otro. Recomendaciones, otros imposiciones. Y debemos reconocer que muchos malos consejos que se dan desde la iglesia, hermano, han terminado destruyendo familias y han terminado destruyendo hogares. Ahora, si nosotros estamos caminando aparentemente, o es el deseo de nuestro corazón, caminar en obediencia a Dios, ¿para qué le pido consejo yo a alguien que no tiene nada que ver con los planes y los propósitos de Dios? Voy a pedirle consejo. Imagínese, el Señor me hace un llamado, y hablemos de los que han sido llamados al ministerio, y hay una palabra, y hay oración, y hay un mensaje claro y contundente que le habló a la persona y le habla de su llamado. Y la persona dice, pero no sé si esto será real o no, Dios mío, tengo dudas. Voy a preguntarle a mis amigos del barrio con los que jugaba fútbol, con los que me paraba en la esquina, voy a preguntarle qué opinan ellos de mi llamado ministro. ¿Qué opinarán? ¿Qué consejo me dan? ¿Qué consejo le darán? No siga por ahí metido, venga a jugar fútbol con nosotros como todos los domingos. Pero nosotros seguimos cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque no queremos ir a las personas que pueden edificar nuestra vida. 1000 razones hay. Pero la más, no está muy ocupado, el líder, el pastor está muy ocupado, yo no voy a molestarlo, entonces yo voy a buscar respuestas. Terminamos pidiéndole consejos a jovencitos, a niños que no han hecho nada en la vida, no han emprendido, viven de sus padres, y yo les pido un consejo sobre cómo tener una empresa o cómo funciona una empresa. Y ellos todavía dependen de papá y mamá. ¿Qué me podrán edificar? Al contrario, yo debería darles consejo y enseñarles cosas. Eso nos sucede en muchas cosas. En el hogar, el consejo, ¿a quién? Al que es soltero. ¿Cómo ser un buen padre? En vez de ir a la palabra de Dios, le digo o le pregunto al que no tiene hijos. Y así nos vamos a lo fácil, a lo sencillo. Y por eso nos llenamos o alimentamos nuestra mente y nuestro corazón de muchas ideas, y hay mucha confusión, y cuando llega el momento de tomar decisiones, hermano, tenemos problemas, graves problemas. Culpamos a otras personas por las malas decisiones y no, fue nuestra falta de preparación. Entonces estamos rodeados de muchas personas
tenemos temor a tomar decisiones, tenemos temor a abrir nuestro corazón, no queremos hablar de las cosas que suceden, nos guardamos muchas cosas en nuestro interior y muchas veces cuando hay planes, propósitos, proyectos, yo he escuchado muchas personas como tipos de agüeros, se podría llamar eso, que dicen, no, yo no cuento mis planes porque no se realizan, no me los dañan. Hermano, pues ustedes no venían de parte de Dios, porque si fueran de parte de Dios, usted lo puede contar al que sea, y si es de Dios y usted está caminando en obediencia, pues se van a lograr. Eso no se ponga a pensar en esas cosas. Pero no podemos descuidar que sí muchas personas que nos rodean, así como hay instrumentos en las manos de Dios, hay instrumentos en las manos del enemigo. Y eso los encontramos también en todo lugar. Instrumentos en las manos de Dios, instrumentos en las manos del enemigo. El título del mensaje hoy es, ¿de quién te rodeas? ¿Quiénes son las personas que lo rodean a usted? Todos tenemos como un círculo que es el de lo que llamamos realmente amigos, no los amigos de las redes sociales que usted no conoce ni al 80 ni al 90%, sino los verdaderos amigos. Esas personas que caminan con usted, que conocen la intimidad de su vida. ¿En qué sentido? Esos momentos difíciles de victoria, los proyectos en los que está usted. ¿Quiénes son esas personas que lo rodean? Primero que todo es ¿qué? Nuestra familia, ¿cierto? Espero que usted tenga la confianza en su hogar, que su esposo y su esposa conozcan estas áreas de su vida y sobre todo que caminen los dos en el mismo sentido, que se apoyen, que caminen en unidad, porque esto es fundamental. Y luego de ahí tenemos unos cuantos amigos. Y ahí es donde usted escucha a muchas personas repetir, se cuentan con los dedos de una mano y sobran. ¿Por qué? Porque esos verdaderos amigos son pocos. Esas verdaderas relaciones afectivas, de amistad real, son pocos. Y esto sucede porque a la larga todos estamos muy ocupados. Cada uno en lo suyo, buscando lo suyo. No tenemos tiempo para una verdadera amistad, para apoyar, orar por otro, ayudar a otra persona. Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero es que yo estoy en mi propia lucha. Entonces, yo ya estoy demasiados problemas, demasiadas situaciones en mis propias luchas. El individualismo. Y todo eso hace parte de la vida, hermano. No le voy a decir, esto es un grupo de personas apartadas y esto casi no ocurre. No, sí ocurre. Sí ocurre, y ocurre bastante, y eso hace parte de la vida, y vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde el enemigo seduce a muchas personas a que un día están con usted y de pronto no se ha fortalecido realmente unidad en una visión y en un momento dado quieren buscar lo suyo. Y lo vemos en un trabajo, los que compiten por el ascenso y hoy día son amigos, pero en el momento en que se está compitiendo por el ascenso es el codazo, la zancadilla y todo eso se hace en lo oculto y en el momento en que uno de los dos es elegido, el otro se convierte en ¿quién? En su enemigo. Y no voy a aceptar ese ascenso del otro. ¿Por qué? Porque me lo merecía. Y todo eso lo vemos en el trabajo, en la vecindad, con sus vecinos, con las personas de su familia y por supuesto cosas así también ocurren en la iglesia. Lo más importante de todo esto, hermano, es nosotros como creyentes, cómo debemos caminar y de quién nos debemos rodear. Y nosotros como creyentes, realmente, ¿qué es lo que el Señor demanda a través de la palabra? Voy a tomar un ejemplo en esta mañana y vamos terminando con el tema de David, que hemos hablado en las últimas semanas bastante del rey David. El miércoles hablamos de cuando dice que eran las últimas palabras de David, yo les dije, todavía no son las últimas, todavía hay otras. Y aquí estamos en el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes nos muestra el contexto de cómo ya estaba la situación. David ya era viejo, ya bastante mayor. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el versículo 1, del primer libro de Reyes. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Más adelante nos dice el versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Les decía en las semanas anteriores que este David, después de lo que sucedió con esta mujer Betsabé, empezó una serie de acontecimientos en su vida que parecía, usted lee la vida de David, parecía que saliera de una
y estaba ya metido en otra situación. Vuelvo y le repito, esas cosas ocurren, pero ocurren por los errores que nosotros tomamos en nuestra vida y por la falta de acción, de no ser oportunos. Hoy en día la gente dice, hay que darle tiempo al tiempo. Mira, hermano, el tiempo no cambia absolutamente nada. Al contrario, las cosas que están mal se terminan agravando. Si usted siente una dolencia en su cuerpo, si usted tiene algo en su cuerpo que está funcionando mal, usted dice, le doy tiempo al tiempo y está esperando ¿qué? Que se muera y que la cosa se ponga grave. Usted no puede darle tiempo al tiempo. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted puede sentir en un momento ira, puede sentir rabia en su relación de pareja con su familia, pero la Biblia dice, antes que se acabe el día, pilas, despierte, antes que se acabe el día, póngase en orden. ¿Por qué? Porque si usted le da mucho tiempo a esta situación, ¿qué sucede? Que se termina convirtiendo en una guerra, en una grieta muy grande dentro de su hogar. Usted se va a dormir bravo y pasan días y pasan semanas en que no habla, en que no dice nada. Le está dando tiempo al tiempo y el problema se está agravando. La palabra de Dios también nos dice, el apóstol Pablo habla de la falta de perdón. Nosotros debemos estar muy atentos. ¿Para qué? Para poner orden en esas áreas, en los rencores, en los resentimientos, en todo lo que el enemigo quiere sembrar en nuestras vidas, dice, para que no gane terreno el adversario, para que no gane terreno el diablo. Entonces, hermano, cuando nosotros somos diligentes y entendemos, tenemos una visión, un enfoque claro, se van a presentar situaciones como esto que vemos aquí. Si usted lee este capítulo 1, los versículos 2, 3, 4, allí nos dice que el rey David no solamente ya estaba tan viejito que sentía mucho frío, que no se calentaba, sino que lo llevaron y lo pusieron en una cámara allí del palacio, en una habitación del palacio, y ya se estaba preparando todo ¿para qué? Para que viniera su sucesor. Nosotros vemos en la palabra de Dios antes a este tiempo que él le había prometido a Betsabé y guiado por el Señor que el sucesor sería ¿quién? Salomón, ¿verdad? Eso estaba establecido no por David, sino por el Señor mismo. Y estaba establecido que este era el hijo que iba a continuar allí en el trono. Sin embargo, aparece un personaje, Adonías, otro hijo de David. Dice la Biblia que nació después de ¿quién? Del que se había sublevado, Absalón, pero que también era muy hermoso este joven y también se le metió algo en su corazón. ¿Qué era? El trono. Yo quiero ser el rey. Y cogió gente y dijo, ustedes me van a apoyar, mi papá está muy viejito y yo voy a tomar el lugar de mi padre. Y se le unieron dos pesos pesados, mejor dicho, aquí fue un tremendo equipo. Se le unió Joab, el general de los ejércitos de David, un hombre que nos habla la palabra de Dios, que era uno de los valientes, que era un hombre que iba llevándose por delante al que fuera, aparentemente defendiendo siempre al rey, pero vemos unos detalles, dos muertos que hay antes de esto, que el Señor no, que David mismo no le dio orden a Joab de matar a esas personas. Uno era su hijo Absalón y el otro era un general que David había nombrado. Sin embargo, Joab tomó su decisión y pues, yo quiero conservar mi puesto, yo soy un general, no quiero competencia, no quiero otro a mi lado y voy matando al que sea. Este hombre fue capaz de ir y parársele frente a David y un día, sin tener la autoridad para hacerlo, porque David era el rey, sin tener la autoridad, confrontarlo de una manera muy maluca. David tenía en su corazón eso. Joab, yo lo he tenido ahí ha estado conmigo, pero no es un tipo de fiar al 100%. Ahora, el otro que se le une es un sacerdote, Abiatar. Su padre había muerto en manos de Saúl cuando ayudó a David. Y saben una cosa, Abiatar tampoco sanó su corazón. Él siempre, aunque estaba con David, siempre culpó ¿a quién? A David de la muerte de su papá. Entonces tenemos el poder espiritual, el sacerdote, y por el otro lado el poder militar, el general. Y ahora vengo yo con el poder político, voy a tomarme el lugar de mi padre. Hermano, todos nosotros pasamos momentos, tiempos difíciles, todos, y los vamos a pasar. Mientras estemos vivos van a suceder. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Todos vamos a llegar a momentos donde queremos tirar la toalla y renunciar. Sí, en las diferentes áreas de nuestra vida, por supuesto. Donde sentimos que se pierde la esperanza. Sí, vamos a llegar hasta ese punto. Eso no es pecado. Eso no está mal, porque somos de carne y hueso y tenemos emociones. Lo que no, dice la Biblia, lo que no podemos permitir nosotros
es que esas emociones tomen el control de nuestra vida. Por eso el Señor no da una recomendación, sino un mandato a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese es el mandato para nosotros. La palabra de Dios también nos habla. Hay un momento en que el Señor habla claramente a uno de sus gobernantes y le dice que sé hombre. Quienes estuvieron en la prédica de los varones que la hicimos el año pasado allí en Gran América, hablamos de eso. Hombre, sea varón, ocupe el lugar que Dios le dio como un varón. Y eso no lo está diciendo su papá para que vaya y pelee con el del colegio ni nada de esas cosas. No, es el lugar que Dios le dio. ¿Cuál es su rol en la creación? ¿Cuál es su rol en su familia? ¿Cuál es su rol en el ejército de Dios? ¿Cuál es su rol como parte del pueblo de Dios? Entonces el Señor le dice a Josué, mira que te doy una orden, te lo mando, te lo ordeno, esfuérzate y sé valiente, permanece en mi palabra, no te intimides, no te atemorices por las cosas que vas a ver. Es decir, cuando tú llegues a un punto donde el enemigo te diga ya no puedes seguir adelante, se perdió la esperanza, tú tienes un mandato, una orden, levántate y sé valiente y hazle frente a esas cosas. Pero nosotros quisiéramos ¿qué? Renunciar y somos consentidos, la verdad. Porque queremos ir a que alguien nos consienta, a que su esposa, su esposo lo consienta. Estoy mal, estoy desanimado. Yo le he hablado mucho en las últimas semanas del tema del desánimo. Hombre, todos nos desanimamos en algún momento, pero ojo, que usted viva todo el tiempo en la misma historia. No. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Estaba David anciano, débil, ya no se calentaba, no se había muerto, estaba vivo. Todavía era el rey y sin embargo por la debilidad, el enemigo quería aprovechar esa debilidad para tomar el lugar. Hermano, cuando usted entra en esos momentos, dice el Señor que los que están trabajados y cargados, podemos ir delante de Él a dejar nuestras cargas y Él nos va a dar descanso. Dice la palabra de Dios que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Dice la palabra de Dios que Él va a dar fuerzas como las del búfalo. Todo eso dice la palabra de Dios. ¿Y para qué nos va a dar esas fuerzas como las del búfalo? ¿Y para qué nos va a animar? Jeremías en un momento dice todo otra vez, él se quejaba bastante, se queja, el Señor le responde, pero luego viene un momento en que Jeremías nuevamente está en una de esas caídas emocionales y dice todo lo malo, me quiero morir, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Viene toda su queja, pero él mismo responde inmediatamente, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando él habla de ese fuego que había dentro de él, que era más fuerte, que quise apagarlo, quise no hablar más de ti, pero había dentro mío un fuego que era más fuerte, es la palabra y la presencia de Dios. Y usted y yo estamos llamados a lo mismo. Por eso, hermano, cuando vienen los momentos difíciles y usted se alimenta de puro TikTok, Facebook, Instagram, Netflix, pues usted se cae fácilmente. Pero cuando usted está alimentado de la palabra de Dios, puede que usted pase ese momento difícil, pero hermano, antes de que se acabe el día, usted se mete a orar y puede declarar lo mismo que declaró Jeremías. Pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. En este caso, la debilidad de David fue una puerta abierta, ni siquiera para Adonías, porque el corazón de Adonías lo llenó ¿quién? Satanás, a usurpar el lugar. El enemigo quiere usurpar el lugar, tomar el lugar que Dios le dio a usted. Por eso en ese servicio que tuvimos allá aquel viernes con los varones, sé hombre, decía el Señor. Sea varón, ocupe el lugar que Dios le dio a usted como sacerdote de la casa. Porque su debilidad espiritual la va a aprovechar el enemigo para querer tomar el lugar que Dios le dio a usted. Y por eso vemos al enemigo entronizado. En matrimonios, en hogares, en hijos, en su trabajo, en el liderazgo, en la iglesia, y vemos al enemigo dirigiendo. ¿A través de qué? Del corazón y de las actitudes de algunas personas. El año pasado tuvimos la charla de liderazgo, hablamos de 15 puntos, y podríamos sacar una conclusión o definirlo con una palabra. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el liderazgo? Carácter. ¿Es una responsabilidad? Sí, pero es un tema de carácter. Hay personas que lo único que les gusta del liderazgo es el nombre. Alguien me dijo hace poco, pastor, es que es muy duro, que un día sea el líder y al otro día
No, el líder en una iglesia. ¿Por qué? Porque lo movieron del liderazgo. Es muy duro. ¿Duro para quién? Duro para el ego. Quiere decir que todavía no ha rendido el ego y que tiene un problema, por eso no está de líder. Pero yo le decía a aquella hermana que me comentaba esto, le dije, ¿a usted le parece eso duro? Imagínese lo que usted ve afuera. Duro como Satanás destruye hogares, jóvenes. Cómo las leyes que se levantan o los proyectos de ley quieren destruir la familia. La guerra espiritual que se vive, vaya a las cárceles y mire cuánta gente que ha sido llamada por Dios con un propósito no está allá y Satanás los está bombardeando. Duro, cuántas personas. Esta mañana llamó un hombre a City TV, al programa de City TV, llamó a la emisora muy temprano. Me iba a quitar la vida. Estoy viendo el programa. Hermano, dura las cosas que vive una cantidad de gente y que uno entiende que necesitan escuchar palabra de Dios. Y unos preocupándose porque ya no los llamaron líderes. Va al centro y se hace una camiseta que diga soy líder, hermano. Le dan un carnet. Quiere posición, un carnet que diga CEO, gerente, presidente. ¿Qué título quiere tener? Patriarca de la iglesia. Póngalo en un carnet, hermano, hágase un diploma. Pero ¿dónde está el carácter para ocupar nuestro lugar? Se levantaron los pesos pesados. ¿Quién podría estar en contra de ellos? ¿Quién le podría hacer frente a un hombre como Joab? Léase en la Biblia, estudie quién era Joab. ¿Quién le podría hacer frente a un militar como este? ¿Quién le iba a hacer frente a un hombre que a la larga hacía siempre lo que quería y el rey le decía, no me mate a mi hijo, fue y lo mató. No mate a Amasa, fue y lo mató. Lo cogió, le cogió la barbita al otro cuando lo nombraron general a este que David había perdonado y se va y lo saluda, eran primos, porque toda esta gente era familia de David, sobrinos, para que vean que hasta la familia se presenta. Y lo cogió y le cogió de la barbita y lo acercó como si le fuera a dar un besito en la mejilla y a saludarlo, y tenía un puñal en la mano y lo acercó, le clavó el puñal, le abrió la barriga, se le salió todo y lo tiró ahí al piso. El rey le dijo, trabajen juntos, pero él hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque él no quería compartir su lugar con otro general. Y además le pareció injusto. ¿Cómo que David, este fue de los que se sublevó con Absalón y lo va a perdonar? Lo perdonará David, pero yo no. Y aparte de todo eso, este hombre se demoró. ¿En qué? En cumplir su tarea. Y entonces le tomó la justicia por su mano. Joab era un personaje. ¿Quién le podría hacer frente a Joab? Joab, ¿qué quería al apoyar a este hombre que se levantó en contra de su padre Adonías? Uno que se levantó escuchando las historias de un hermano que tuvo, Absalón, y cómo murió, pero no aprendió la lección. Joab, ¿qué quería? Joab quería, este ya está viejito, este ya se va a morir, David. ¿Y me van a quitar a mí de general? No, yo me quiero pensionar aquí, yo quiero morirme siendo el general. Me meto con este, después lo manipulo. ¿Sabe por qué, hermano? Vea, métase esto en la cabeza, tenga cuidado con algo. El Señor pone en mi corazón ahorita, póngale cuidado. Aquel que le promete a usted convertirlo en rey, es el mismo que va a tener el poder para quitarlo. Préstele atención a esto, porque muchas veces a nosotros nos seducen con propuestas. Venga aquí conmigo y yo lo nombro. ¿Qué me nombra? Lo que le decía ahorita. Gerente. Lo nombro presidente. Pero si usted traiciona allá donde está y se viene conmigo, yo lo hago. Véngase conmigo y lo nombro pastor. Eso se da mucho en las iglesias. Véngase conmigo, dividamos la iglesia y venga yo, lo nombro pastor. El que lo nombra a usted tiene el poder para quitarlo. Deje que Dios lo ponga donde lo quiere poner. Y Dios lo va a llevar y lo va a tener allí en ese lugar sin que usted tenga el peligro de caer. Joab era un personaje. Yo voy a apoyar a este hombre. Y cuando él sea rey, ¿quién lo puso rey? Yo. Nos falta el poder espiritual. Nos falta el poder religioso. Llamemos a quién? Al resentido Abiatar. Llamemos a él que él no ha podido perdonarle 100%. Aunque ha estado con David muchos años, no ha podido perdonarle 100% lo que sucedió con su papá. 3 personajes, pesos pesados, político, militar, religioso y además con un corazón lleno del diablo.
¿Quién era el único que le podía hacer frente? Dios mismo, hermano. Y tenga usted en cuenta esto, Dios sigue teniendo el control, Él es soberano. Entonces, por un lado se levantó este equipo y por el otro lado, el versículo 10 nos dice, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio ordenado por el Señor, por el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Este hombre, sabio hombre, Natán, tenía una forma muy clara de entrarle para que entendiera bien el rey las cosas, ¿no? Recuerdan cuando le llamó la atención con el tema de Betsabé. Pero aquí hay que moverse, hermano. Hay peligro y debemos ser oportunos. El peligro no solamente está en el trono, el peligro está en que se cumpla o no se cumpla la voluntad de Dios. Cuando nosotros le damos tiempo al enemigo, los propósitos de Dios se terminan torciendo y después vamos y nos quejamos y decimos no entendimos qué fue lo que ocurrió. Aquí había que moverse, había que ir al rey inmediatamente. Natán le dijo a Betsabé, ve tú primero, y cuando tú le estés hablando todo a él, yo entraré y le confirmo todo lo que tú estás hablando para que él entienda que la cosa es seria. Nosotros podemos ver y conocemos la historia, que David tomó decisión rápidamente, y esa decisión es por el carácter que él tenía. Era viejito, tenía mucho frío, ya no salía de su habitación, pero sin embargo seguía teniendo carácter para tomar decisiones, porque él sabía el lugar que Dios le dio. Entonces, inmediatamente nombró a su hijo Salomón como rey. Yo le dejo a usted de tarea que lea el capítulo 2. En el capítulo 2 le hace, esas sí son las últimas recomendaciones de David, pero en esas recomendaciones que le hace a su hijo es para que tú estés bastante tiempo allí en el trono y para que no haya tanto peligro. Mira, Joab, a tu hermano lo dejo en tus manos, perdónalo. Si él se porta bien, perdónale la vida. A Joab, no lo dejes seguir viviendo. Ese hombre es un traicionero, es un desleal. Ese hombre va a terminar levantándose en contra tuya, entonces mejor mátalo. Y de pasadita había por allá un enemigo que me insultó a mí, yo lo perdoné y resulta que el hombre siguió poniendo problema, ese se te va a levantar a ti. También, córtalo. Esas son las recomendaciones del capítulo 2. Ahora, no lo tomen literal, hermano, porque algunos van a llegar a la casa, cogen el cuchillo y ¿qué aprendió hoy en la iglesia? Venga, le cuento. No, que después no me diga, aparece en el periódico, en el noticiero mañana, miembros de una iglesia llegaron a... No tomen literal, pero sí entienda lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hermano, nosotros tenemos que cortar con relaciones, porque nosotros debemos entender que siempre va a haber un grupo de personas, siempre. El mundo se divide en esos dos grupos de personas, todo el mundo.
Y es los que quieren hacer la voluntad de Dios y que se cumpla la voluntad de Dios y los que no. Así de sencillo. Nosotros vemos eso en el libro de Nehemías, de Esdras, vemos lo que sucedió en el tiempo de Esdras y cómo lograron influenciar a los que habían sido enviados por Dios, y entonces vemos el libro de Ageo, cómo todo se secó, y entonces vemos a lo largo de la historia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, unos queriendo hacer la voluntad de Dios y otros aparentemente conocedores de la palabra y conocedores de Dios, entorpeciendo la voluntad de Dios. Hermano, esos son los dos grupos de personas. Yo le hago una pregunta, ¿en cuál grupo está usted? Porque dependiendo en el grupo que está usted, usted va a terminar siendo influencia para otros y va a querer aconsejar a otros ¿a qué? A no hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está en el grupo de los que hacen la voluntad de Dios, usted tiene una tarea que es enorme. Si a usted no le gustan los problemas, usted no debería ser cristiano. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted decide obedecer a Dios y entregarle su vida, empieza a caminar en contravía del mundo. Y va a caminar en contravía. La gente no va a ver con buenos ojos ni la integridad, ni la santidad de Dios. Cuando usted abra la boca, los de su propia casa se van a levantar, hermano. Entonces Dios le va a revelar a usted muchas cosas para que usted intervenga, para que usted lleve una palabra, para que usted vaya y ore, sí, para que dé un consejo. También si es guiado por Dios, si usted está seguro que es guiado por Dios, si no, mantenga su boquita cerrada porque está dañándole la vida a otras personas. Pero si usted sabe que usted está siendo guiado por Dios, usted va a ser un instrumento en las manos de Dios, va a tener problemas. Porque el enemigo va a querer ¿qué? Desanimarlo. En otras palabras, va a querer ¿qué? Debilitarlo para él tomar control. Cada persona que empieza a servirle a Dios, este es el año para servirle a Dios, yo voy a empezar a servirle a Dios, pastor, yo doy el paso, yo voy a servirle a Dios, listo, bienvenido al ministerio, vamos a empezar por servidores. Cualquiera podría decir, pero ¿qué problema va a haber si yo me meto a servidores? Pregúntele a los servidores. Hermano, el enemigo va a querer debilitarlo. Y empieza un problemita por allí, otro por allá. ¿Cuántas personas? No fue sino que yo empezara a servir, Dios mío, y todo se me puso al revés. ¿Qué quiere el diablo? Debilitarlo. Porque cuando usted es débil, empieza a quejarse y entonces ya no tiene tiempo para orar. Y el enemigo lo único que quiere es que usted llegue un domingo y diga, ¿sabe qué, pastor? Ya no tengo tiempo más de servir, ya no tengo tiempo, me toca ponerme a trabajar, me pasó esto, la empresa, se me afectó la economía, se me afectó todo, yo me hago a un lado, qué pena por molestar, qué pena por decirle que renuncio, pero mejor me quedo sentadito. Pero el Señor lo está llamando a dar fruto y usted ahí sentado enfrente al enemigo. ¿Lo va a debilitar? Claro, porque, vuelvo y repito, nosotros somos emocionales, somos de carne y hueso. ¿Va a llorar? Llore en los pies del Señor, descanse en los pies de Cristo, entréguele sus cargas al Señor, que Él lleva sus cargas y lo fortalece. Y usted recuerde siempre esto, esta palabra es para usted, te mando, te ordeno que seas valiente. Entonces, cuando usted tenga las ganas de renunciar, acuérdese, que te ordeno que seas valiente, ponle el pecho a la situación, pero no puedo. Tienes toda la razón, tú no puedes, por eso necesitas a Dios, que te sostenga y te fortalezca. Se debilita usted y el enemigo va tomando el control. Venga, que yo quiero usurpar el lugar. Hermano, usted no cría a sus hijos, se los crían los amigos. Y los malos no son ellos. Si están apartados de Dios, detrás de ellos está el poder del enemigo. Se los cría el mundo. Si usted no tiene tiempo para pararse en el lugar que Dios le dio, en su relación de pareja, a los varones, sé hombre, dice la Biblia, sé varoncito, toma el lugar que yo te di. Si usted no tiene, yo le dejo ese lugar a mi esposa. No lo va a tomar su esposa, lo va a tomar el diablo. Y no es su esposa. Lo va a tomar el enemigo. No quiere tomar el lugar. Está cansado. Trabaja mucho. Madruga mucho. Lo único que quiere es descansar y ver televisión. Tranquilo, usted se lo merece. Vaya, descanse y yo le ayudo a dirigir aquí esta familia. Ahí está el enemigo.
Hermano, el Señor lo llama a usted hasta el último día de su vida a tener carácter y a ser oportuno. Ahí muere el individualismo. Entonces hoy en día quisiéramos pasar como si fuéramos invisibles y el Señor quiere mostrar su gloria a través suyo y usted queriendo pasar como si fuera invisible en este mundo. Yo quiero pasar como si fuera invisible. Yo no me meto con nadie, yo no me meto en nada, yo no me meto en problemas, yo no opino, nada, no quiero decir nada, no es mi problema. Mientras no me toque a mí, no es mi problema. Es el individualismo que vivimos hoy. Entonces vemos dentro de la familia, aún dentro de la propia iglesia, de pronto vean el hermano, les está haciendo daño a ellas. Y yo lo veo, Dios me lo muestra. Y yo miro para otro lado. ¿Usted vio algo? No. Pero mire que les hicieron daño a las demás. ¿Usted no vio nada? No. Pero usted estaba ahí. Usted debió haberse dado cuenta, usted debió haber escuchado algo. Pues yo la verdad sí pensé, pero es que yo no quería meterme en problemas con él. ¿Perdón? Usted no quería meterse en problemas con él y por eso él terminó haciendo daño detrás de él, el enemigo, haciéndole daño a una iglesia, a una familia, a una empresa, a un ministerio. ¿Y dónde estaba usted? Usted no entendió que el Señor le mostró las cosas para usted ser oportuno y rápidamente moverse con los que sí hacen la voluntad de Dios para decir, ojo, que aquí se quiere dañar la voluntad de Dios. Pero me van a decir chismoso, pero me van a decir metido, pero me van a decir que yo para qué me puse a hablar, que yo soy el chismoso y entonces yo prefiero quedar bien con él, así él destruye a mucha gente, pero prefiero quedar bien con él. Hermano, ¿no preferiría usted quedar bien con Dios y entender que si Dios lo puso en un lugar y en un momento claro y oportuno, es porque usted estaba allí con un propósito y es detener que se tuerza la voluntad de Dios? Porque un día la voluntad de Dios se daña, se tuerce para la vida de otras personas y cuando llegue a su casa y cuando llegue a su vida. La palabra de Dios nos advierte cosas no para llenarnos de temor, porque la Biblia dice que el Señor no nos dio a nosotros espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Lo que la Biblia nos advierte no es para llenarnos de temor. Que la Biblia nos diga que en el mundo vamos a tener aflicción es preparándonos. ¿Para qué? Para el momento de esas aflicciones estar cogidos, bien cogidos de la mano de Dios. Cuando miramos pasajes como este, hay muchos Joab, hay mucha gente buscando lo suyo. El apóstol Pablo lo dice y dejó una lista clara. Imagínense que el apóstol Pablo dijera, bueno, yo no quiero que me digan chismoso, ni le voy a mandar una carta a Timoteo con nombres propios de cada uno de ellos, los que se fueron, los que son torcidos, los que son mentirosos, y diciéndole, cuídate de fulanito y de sutanito. Esos son terribles. Pero no le voy a poner el nombre, como dicen algunos por ahí. Yo le digo el milagro, por ahí dice, yo le digo el milagro, pero no el santo. No, no es un santo. Créalo que no. Créalo que no es un santo. No, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, te advierto con nombre propio, fulanito de tal, fulanito y fulanito. Yo ya me voy a morir. Pero cuando aparezcan por ahí, ojo, ojo abierto. Ojalá ya hayan cambiado, pero si no han cambiado, tú ya sabes qué clase de personas son. ¿Qué le dice David a su hijo? Aquí hay unos personajes que es mejor que no siguieran adelante. Hermano, si a usted no le gustan los problemas, no puede ser cristiano. Va a tener problemas. Y va a tener problemas por vivir su fe. No sé cuántos, no le voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos aún dentro de su propia casa se han burlado de usted? ¿Cuántos le han dicho que deje de ser religioso, aleluya, fanático? ¿Cuántos le han dicho, apague esa emisora? Diga, no, Fuego AM no se apagará.
bájele el volumen, no me soporto. ¿Cuántos le han dicho? Deje de orar. Y vaya, dígale usted un consejo a sus hijos y dígale algo de la Biblia si ellos están apartados de Dios. Yo no vuelvo a hablar con usted, mamá, yo no vuelvo a hablar con usted, papá, hasta que no dejen de hablar de esas cosas. ¿Y usted va a dejar de hablar de Dios por ellos? No, ahí hay conflictos en su trabajo. En su trabajo, cuando usted vea que algo está pasando y no es la voluntad de Dios, usted va a ir a hablar, ¿qué le van a decir? Chismoso, metido, sapo, de todo. Pero usted está guardando ¿qué? Que se cumpla la voluntad de Dios. Solo hay esos dos grupos de personas, hermano. No hay tres, no hay cuatro grupos de personas. Si usted está en el lado de los que no buscan la voluntad de Dios, de los que no quieren hacer la voluntad de Dios, hermanito, vuelva el corazón al Señor. Porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar. Y hay algo tremendo. Si usted lee la vida de todos estos murieron. Y el problema no es que murieron, porque todos nos vamos a morir. Es que murieron fuera de la voluntad de Dios. Que estuvieron en el lado correcto, pero hicieron lo incorrecto. Que conocieron la verdad, pero terminaron siguiendo ¿qué? Sus propios deseos. Si usted está en ese grupo que le gusta dividir, dañar, desanimar a otros, pregúntese por qué está haciéndolo. ¿Sabe que esto se da muchas veces entre esposos también? Como pareja. Es muy triste como muchas, sobre todo esposas, se refieren a sus esposos. Y hablo de esposas cristianas, conocedoras. ¿Y cómo se refieren a sus esposos? Porque muestran que no tienen fe en Dios para nada. Pero también lo que hay es resentimiento y ganas de dañar. Eso no va a transformar a nadie, ni va a cambiar a nadie. Un esposo no cambia por cantaleta, ni por gritos, ni por humillaciones. No cambia por eso. Cambia a través del poder de Dios. Y ese poder se manifiesta a través de la oración. Ahora, los hombres que están aquí no van diciéndole a la esposa, sí, no, tampoco víctimas, hermano. Tampoco víctimas. Tiene que ocupar su lugar, la Biblia dice, sea varón, ocupe el lugar. Pero a veces una pareja de esposos, tremendo, la guerra en la misma cama. Y el conflicto. Uno queriendo hacer la voluntad de Dios y el otro no. ¿Se presenta eso en su vida? Uno queriendo hacer la voluntad de Dios y el otro no. ¿Cómo se soluciona ese asunto? Yo le quiero decir a los que quieren hacer la voluntad de Dios, usted tranquilo, Dios es fiel, usted tranquilo, porque usted no está solo. David no se había enterado de nada de lo que estaba pasando. David estaba ya preocupado. Si usted lee esos versículos 2, 3, 4, se va a dar cuenta que él estaba ya ocupado en su asunto, su salud, su fortaleza. Y viene en un momento Betsabé. Oye, tú no habías dicho que Salomón iba a ser el rey. Sí, claro, y eso está en firme, yo todavía no me he muerto. No, pero es que ahí está este hombre. ¿Cómo? Luego llega el profeta. Oye, lo que está haciendo tu hijo Adonías, tú lo mandaste, esto es una orden tuya. Para nada. ¿Qué debemos hacer? Actuar, movernos. Porque si no actuamos rápido, el enemigo se sale con la suya. Y el poder de Dios está a favor nuestro. Entonces debemos movernos, actuar, hablar. No deje pasar el tiempo, hermano. No pierda tiempo. Porque va a estar dando vueltas en medio del desierto muchos años. Ya estamos a mitad del primer mes de este año. ¿Qué hace que estábamos hablando aquí de la Navidad y del final del año, hermano? Y ya estamos en la mitad del primer mes del año. El tiempo pasa rápido. Rápido. ¿Cuántos iniciaron el año con muchos proyectos y ya están en el mismo círculo? Levantando ídolos, dándole lugar al enemigo, quejándose todo el tiempo, débiles. Sí, somos débiles en muchas áreas, pero ¿dónde debemos buscar la fortaleza? En Dios. Que nos la pasemos quejándonos, hermano, no nos va a fortalecer. Pero me desahogué y se fortaleció. No, pero en Dios sí.
¿Por qué? Porque recuerda las promesas de Dios y la palabra. Eso cobra vida dentro de usted. El Señor tenía también su equipo. ¿Quién puede contra Joab, Abiatar y Adonías? 3 pesos pesados. La tienen ganada. No la tienen ganada, porque por otro lado el Señor tenía a Natán, a Betsabé y a Salomón. La voluntad de Dios se cumple. Pero la voluntad de Dios no se ha cumplido en mi vida. Hace mucho que el Señor me prometió cosas. ¿Y usted cómo ha vivido su vida? ¿Esforzado y valiente? ¿Con fe? ¿Caminando en fe? ¿O quejándose todos los días? Porque si usted está quejándose todos los días, usted llegue y el enemigo está sentado en el trono de su hogar. El enemigo es el que dirige. Usted diciendo aquí, Jesucristo, Él es mi Rey, Rey de reyes y Señor de señores, pero Él está dirigiendo su vida. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos, hermano? No quiero decirle aquí, y hablando de los temas de consejo, de pronto alguno diga, oiga, el pastor Diego está en contra de las redes sociales. No, nosotros tenemos redes sociales de la iglesia, este culto se está transmitiendo por las redes sociales. Usted puede tener sus redes sociales, mirarlo, claro, pero sabe una cosa, no se deje dominar de nada. La Biblia dice eso, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, y yo no me dejaré dominar de nada. ¿Por qué? Porque yo me he sometido, me he sujetado a la voluntad de Dios. Él es el único que dirige mi vida. Entonces, cuando usted sabe que tiene situaciones en su vida donde lo único que usted tiene que hacer es orar y meterse con Dios, no solamente orar, ir a la iglesia, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios, va hacia una librería cristiana. Esta semana fui a CLC. Estamos tocando 2 semanas y media un tema del trabajo. Y el Señor me guió con los principios bíblicos del tema del trabajo como tal. En las iglesias o si se hace un culto, no se hacen 2. Y el Señor me guió. Todavía nos queda, ahí los invito a seguir escuchando, nos queda harto tema. Y me fui para CLC. Y entonces le dije allá a los muchachos, oiga, ¿no hay algún libro por ahí que tenga que ver con este tema del trabajo? Estoy desarrollando un tema del trabajo y no hay un libro por ahí para compartir con los oyentes. Me dijeron, claro, Pastor Diego, como 10 títulos. Le dije, los veo. Wow, unas explicaciones, hermano, de grandes hombres de Dios. Hay unos, hay. Pero hay otros de tremendos hombres de Dios. Timothy Keller tiene un par de libros sobre este tema. Y hay otros pastores que tienen el trabajo redimido y la redención a través del trabajo, el trabajo con propósito. Una cantidad de libros me encontré buenísimos, no los conocía. Hermano, hay una cantidad de material con el cual usted se puede fortalecer. Y ayer, como lo explicaba en el ayuno, viene el Espíritu de Dios, le da sabiduría e inteligencia, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo toma usted decisiones? A través de lo que usted tiene en su corazón, en su mente, la palabra de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces viene el momento difícil, toca tomar una decisión. Dios mío, se levantaron los Joab, se levantó Abiatar. Dios mío, me quieren hacer el cajón, yo no me he muerto y ya me quieren quitar, se levantaron en contra mía. ¿Cómo reacciono? Ay, Dios mío, ¿qué pienso? ¿Cómo reacciono? Y en su cabeza miles de TikTok. Y usted con ese problema, ¿cómo anda la gente por las calles? La gente anda drogada con eso, hermano. Ay, no, que se quiten esos TikTok en el nombre de Jesús. Ay, la serie, el capítulo, ¿qué capítulo es que voy? Eso es lo único que hay en su mente y en su corazón. ¿Cómo le va a hacer frente a las circunstancias de su vida, hermano? ¿Cómo le va a hacer frente a los momentos difíciles? Ahí es cuando el enemigo lo debilita. El enemigo coge a los cristianos y los debilita con nada. Un soplo. Pero y verá cómo se debilita. No, son cristianos, véalo, todos están en culto. Están recibiendo palabra. Pero y verá. Eso es fácil. ¿Cómo debilitarlos? Y empieza la queja y el desánimo. Y no quiero seguir adelante. Y me voy a oprimir, a oprimir, a oprimir. Y toma el lugar, el trono. Y usted ni cuenta se da. Y termina obedeciéndolo.
y termina haciendo todo lo que el enemigo le dicta. Hermano, pásese al lugar o pásese al grupo más bien de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios tiene características. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, si uno mira la vida de Abiatar, de Joab, sobre todo del hijo Adonías, entonces ve uno oportunistas, orgullosos, egoístas. Pero los que quieren ver, hacer la voluntad de Dios, ve usted personas íntegras y sobre todo humildes. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que ponerle la cara a los problemas. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces uno de los mayores temores que nosotros tenemos es, ¿qué dirán de mí? Que si yo voy y hablo con el pastor o si hablo con las hermanas, de decirle lo que el hermano está haciendo. ¿Cómo es su nombre? ¿De nuevo, cierto? ¿Viene por primera vez? ¿Ya viene? Bueno, ¿Edward? Edwin. Entonces yo hoy les voy a decir, imagínense que alguien, no, yo no voy a decir que alguien, les voy a decir, ojo con lo que está haciendo Edwin, ¿cierto? Pero entonces voy a tener un problema con Edwin. Y Edwin me va a decir, chimoso, metido, ¿qué le interesa? Dice que cristiano, lenguilargo, bueno, me puede decir lo que quiera. Pero yo sé que es lo correcto. ¿Por qué? Porque está haciendo daño al cuerpo, ¿verdad? Entonces va a haber situaciones, y si usted lee la Biblia con detenimiento, las decisiones o las órdenes más bien que el Señor da a los suyos, muchas veces no eran órdenes muy populares. Y le quiero decir algo, a Dios lo tiene sin el más mínimo cuidado lo que digan de él. Imagínese el Señor diciendo, ay no, hay un montón de ateos por allá o de pecadores que dicen, ¿y si Dios es bueno, por qué pasa esto? Ay no, no lo voy a volver a hacer, no voy a cumplir mi voluntad y voy a ser infiel a mi palabra para que no hablen mal de mí. Créame que Dios lo tiene sin cuidado eso. Ni tiene jefe de prensa. Ni está nadie cuidándole la imagen. Dios es Dios y es soberano. Y el que no lo conoce se armará películas en su cabeza y dirá lo que quiera. Pero aún Él los ama tanto que los perdona con todas las tonterías que dicen y que algunos de nosotros dijimos durante mucho tiempo. Si a Dios no le interesa eso, ¿qué me va a interesar a mí lo que diga Él de mí? Si yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, hermano. Tenemos un grave problema. Y es que dejamos no solamente que el enemigo se entronice, tome el control en muchas vidas, sino que permitimos que Satanás destruya a mucho pueblo cristiano en nuestras narices. Y no nos metemos, porque se levantan en contra, dividen, destruyen y miramos para otro lado. Esto no es conmigo, esto no es conmigo. Usted está llamado a algo. Sea oportuno, no oportunista, oportuno. Sea diligente. Entienda que usted no está de accidente o que Dios no le muestra cosas accidentalmente, sino con un propósito. Para que usted tome autoridad, la autoridad que le ha dado Dios, y se pare firme para ser vallado alrededor del pueblo de Dios, de su familia, Las mamás que suelen ocultarle cosas al papá, no hagan eso. Ay, el hijo hizo algo. No, pero no le contemos a su papá para que no se ponga bravo. Hermano, esos son hogares donde ya el enemigo tiene el lugar, pero grande. Ay, pero es que ese señor se pone bravo. Pues hermano, confía en Dios. Cada punto de debilidad suyo lo va a aprovechar Satanás. Y nosotros, voy a hacer un paréntesis, no se vuelva un paranoico espiritual, esquizofrénico, ni nada de eso, que empiece a oír y a ver cosas donde no son. No, tengan los ojos espirituales abiertos, hermano. Tengan los ojos espirituales abiertos. No todo el que le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Y no todos los que van a las iglesias están buscando a Dios.
Eso es claro. Y debemos cuidarnos entre nosotros. El propósito de Dios en las vidas, en la vida de una persona, si tiene un llamado ministerial. En cambio de alegrarnos cuando es débil y el enemigo le pasa por encima, levantarlo. Orar para que el Señor lo fortalezca. Familias completas que Dios quiere usar de una manera poderosa, entran en la debilidad, Satanás toma el trono, el control y nos vamos todos a cuchichear. Oigan, ¿sí vio la de la familia fulano de tal? Sí los vio, ¿no? Y no volvieron. Y esto, y lo otro. Hermano, hace y los busca. Ay, no, yo no me quiero meter en problemas. Entonces vas a renunciarle a Dios, porque se va a meter en problemas. Y si voy y los busco, me tiran la puerta por las narices. A usted le van a tirar miles de puertas por la nariz. Y si usted con eso se derrumba, necesita fortalecerse en Dios. Usted va a llegar a casa de hermanos a visitarlos, porque Dios lo mandó. Y usted va a saber que están ahí porque se mueven, corren, cierran las cortinas, todo. Entonces usted los llama y no le contestan y después apagan el celular. Entonces, hermano, váyase con tiempo. Llévese la Biblia ese día. Y se sienta en la puerta, en algún momento tienen que salir. Pero si Dios lo mandó, haga la tarea. Porque ahí, en esa casa, en ese hogar, está entronizado el enemigo. Y quiere dañar un ministerio. Entonces llega la gente después de que se aparta. Dios le dice, este es su lugar, este es el llamado que usted tiene, este es su lugar. Y la gente, por cualquier motivo, ay, me sentí, estoy bravo, estoy cansado, lo que sea, me voy y vuelvo después. Volvió a los 6 meses. Ay, qué pena, no, es que yo me fui. ¿Dónde es que está mi lugar, hermano? Aquí había una silla que tenía mi nombre y está Satanás sentado y le dice, ¿no hay? No hay lugar. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Fuera de ahí, porque ese es el lugar del que llegó. Ah, pero pastor, nosotros estamos todos juiciosos aquí. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hermano mayor. No, pero papá, yo he estado aquí, no me has hecho una fiesta. Así somos. Ay, pero pastor, imagínese, la persona se fue y vuelve al mismo lugar. Claro, porque Dios se lo dio. Y sabe una cosa, hoy hay una fiesta, porque la persona volvió. Quiere decir que Satanás ya no lo pudo tener más lejos del propósito. Hermano, ¿quién nos rodea? ¿Estamos rodeados de qué? Hay mucha gente que va a querer hacer su voluntad y algunos van a traicionarlo a usted. Judas. El Señor sabía quién era. Sabía cuál era el papel que le correspondía a Judas y sin embargo lo amó de la misma manera. Al joven rico, cuando le dijo, ve y vende todas las cosas, dice la Biblia, lo miró con amor y el Señor ya sabía que ese no iba a ir. El discípulo que nunca fue. El Señor nos conoce, nuestras debilidades, pero nos deja testimonios como este para algo. Miremos quién nos rodea. Rodémonos de personas que levanten nuestros brazos. Pidámosle a Dios que nos revele parte. Nunca vamos a conocer el corazón totalmente de las personas. Nunca lo vamos a conocer. Y de pronto algunos de los que hay a nuestro alrededor son débiles y terminan convirtiéndose en instrumento del enemigo. Pero de aquí para allá, siempre la respuesta va a ser la misma. El carácter. ¿Cómo reacciono yo ante las situaciones? Yo le invito a que incline su cabeza, mi hermano. Que incline su cabeza y vamos a orar. Y vamos a orar porque sé que aquí hay muchas personas que han vivido situaciones como la que se presenta en esta hora, aquí en esta palabra del primer libro de Reyes. Los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y tal vez algunos de los que estamos en este lugar, si usted es esa persona, que sabe que se ha
detenido, estancado, y es de los que no quiere hacer la voluntad de Dios, yo le invito a que rinda su corazón. Porque lo van a rodear personajes como Joab, como Abiatar, personas heridas con resentimiento, y van a terminar siendo influencia para usted. Pero también sé que en este lugar hay personas que han querido hacer la voluntad de Dios. Y le voy a pedir a Dios que lo fortalezca a usted para que siga adelante. Usted no está solo. Usted no está solo. Dios, usted no se imagina cuántas personas ha puesto a su alrededor para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y a través de su vida. Por eso usted está aquí en este lugar. Porque el Espíritu de Dios lo ha inquietado y porque aquí hay una familia que le ama. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Todos pasamos por momentos de dificultad. Qué cantidad de dificultades, Señor, que vivió David. Los últimos años de su vida, la traición, la deslealtad. Pero sobre todo ese hombre tenía claro, Señor, que lo que iba a prevalecer era tu voluntad. Y por eso se sostuvo, y por eso se fortaleció, y por eso hoy te pido, Señor, que tú fortalezcas a todos ellos, a todos aquellos que quieren hacer tu voluntad. Aquí hay ministros de Dios. Aquí hay gente con un llamado enorme. Hay dones, hay talentos en tu vida que el Señor te los dio para edificar la vida de otros. Hay empresarios, hay familias que serán restauradas. Pero es necesario en esta hora que tú empieces a tomar decisiones firmes. Eso se llama determinación. Las decisiones firmes se llaman determinación. Y esa determinación es que tú salgas de la esclavitud y que le digas al Señor, aquí estoy. Yo no quiero vivir más en la esclavitud. No quiero vivir más en la esclavitud. No quiero un año más de dar vueltas en el desierto. No quiero estar más, Señor, viendo cómo todas las cosas las destruye el enemigo porque Él se ha entronizado. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, obra trayendo fortaleza. Y en el nombre de Jesús, que tomemos, Señor, nosotros determinaciones. Y que podamos levantarnos hoy, Señor, para hacer tu voluntad y no lo contrario. Que podamos levantarnos hoy con la seguridad, amado Dios, que eres tú el que nos llamó. Y que hay personas a nuestro alrededor que tal vez nosotros digamos, bueno, no están tan cerca a mí, pero Dios las puso allí para orar, para interceder, para que ese fuego que se ha encendido se avive y no mengüe. En el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo, amado Dios, fortalezca nuestras vidas y todos aquellos ministros tuyos, Señor, hoy demos ese paso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, varón esforzado y valiente. Es un llamado de Dios a la valentía, a levantarnos, a decir no más esclavitud, en el nombre poderoso de Jesús. Esas cargas que a veces nos echamos sobre los hombros, que nos debilitan cada día, Señor, hoy te las entregamos. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y devora a los débiles. Pero el Señor nos llama a fortalecernos en Él. Vivimos en medio de un mundo caído. Va a haber temas difíciles. Va a haber situaciones difíciles, no una, muchas. Pero el Señor no nos llama a huir, sino a enfrentarlas. Porque está formando nuestro carácter. Porque no nos podemos, Él le dijo a Jeremías, si te cargas con los de a pie, ¿cómo será cuando vengan los de caballo? No nos podemos nosotros dar por vencidos con las situaciones que nos pasan, porque somos luz en medio de tinieblas. Y muchas veces nos cerrarán puertas en las narices,
Y muchas veces nos dirán palabras para herirnos. Por las redes sociales hoy el enemigo las utiliza para disparar, lanzar dardos, para insultar, para desanimar. Pero tu mirada está puesta en Dios y en entender que te ha llamado a ti a hacer su voluntad y que no estás solo y que hay otros que también quieren hacer la voluntad de Dios. Y el Señor te los va a mostrar. A lo largo del camino se van a levantar al lado tuyo y van a decir: yo estoy contigo porque yo también quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo también quiero caminar en orden, porque yo también quiero caminar en la voluntad de Dios. Y habrá otros que mueren. Y es muy triste. El problema no es morir, todos vamos a morir, pero es morir apartado de Dios. Cuando conocieron la verdad. Hay muchos que dentro de la iglesia se han levantado en contra de la voluntad de Dios. Y no hablo de esta iglesia, sino de todas. Y se han levantado en contra, unos hermanos en contra de otros. Y hay muchos que se levantan para hablar ni siquiera mal del hermano, sino del propósito de Dios, es decir, del mismo Espíritu de Dios. Porque dicen no estar de acuerdo con un liderazgo o con alguien que se levante en el ministerio. Ten cuidado con lo que hablas, porque tú darás cuenta de toda palabra que sale de tu boca. Únete a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque Dios le dará la victoria. Siempre. Siempre. Porque nadie más sino Dios le podía hacer frente a Joab, a Abiatar y a este jovencito que se levantó. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Y lo hará contigo. A veces sientes que estás solo. A veces sientes que no puedes más. Y el enemigo dice: en mi momento ya no se levanta de ahí. Y entonces tú le entregas tus cargas al Señor. Y el Señor se para a tu lado y dice: no, yo defiendo y peleo porque se cumpla mi palabra. Y no interesa cuántos enemigos te enfrentes tú o lo poderosos que parezcan ser. Allí está el Señor para defender su propósito, su voluntad y la causa por la que tú vives. Gracias, Señor, por los hogares restaurados, por las decisiones que vamos a tomar. Esas decisiones tienen que ver con quién te rodea a ti, qué escuchas, qué lees, qué ves, qué hablas. No sigas estando en el bando de los que el enemigo manipula para destrucción, sino levántate en el bando de los victoriosos, los que hacen la voluntad de Dios. Porque no interesa lo que suceda en este mundo, siempre prevalecerá la palabra que Dios dio y tú eres un instrumento valioso en las manos de Dios. Sal a predicar, ve a los hospitales, a las cárceles, ve a las calles, comparte palabra. No importa que te digan loco, si en tu casa se burlan de ti, y cuando venga el enemigo a golpear tu economía y tu salud para desanimarte, y todos los que tienen voz a tu alrededor digan: ¿y dónde está su Dios? Diles: intacto en mi corazón, lo amo, porque mi amor por Él no tiene que ver con las circunstancias que vivo. Lo sigo amando y lo amaré siempre. Él es mi Dios. Y el enemigo es desarmado, hermano. Porque cuando vea que ya no lo puede debilitar con burlas, con insultos, tiene que apartarse. En el nombre de Jesús, amado Dios, bendice y fortalece la vida de todos los que estamos en este lugar y los que están allí al otro lado de la radio viendo este mensaje allí en casa. Mira a quién le pides consejo, mira a quién le pides consejo, mira con quién abres tu corazón para que sean instrumentos en las manos de Dios esas personas. Y no que vengan a contarnos sus opiniones, porque la verdad, esas opiniones no nos edifican, sino la palabra y el propósito de Dios para nuestras vidas.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.